con lo del otro día, que al final no me hice las uñas, así que me las voy a hacer ahora. Voy a buscar acá el video, como siempre, así puedo leer sus comentarios. Es la primera vez creo que me conecto tan temprano, pero dije, bueno, vamos a probar un nuevo horario. Chun, chun. Esto, ahí está. Entonces yo ahora esto lo pongo ahí y ya las puedo leer. Hace un frío acá, no sé si ustedes tienen frío o calor donde viven. A ver, voy a cerrar acá. Ahí está, así no se escucha el ruido de afuera. Y díganme si me escuchan, me ven bien, lo de siempre, le ponen un like, lo comparten, me ayudan con todo eso. Y bueno, voy a arrancar. Les voy a ir saludando. Hola Flor, vale. ¿Qué voy a hacer? El otro día yo me había conectado en vivo y bueno, nos colgamos respondiendo preguntas y demás y no me hice las uñas porque pasó un rato largo y bla bla bla. Así que quedó acá todo pendiente, está exactamente igual la mesa. No la toqué ni nada, creo que fue antes de ayer. Así que bueno, me voy a hacer unas uñas esculpidas en poligel, pero usando estos moldes de cápsula dual de Cherimoya que tienen punta estileto. Ahora se los muestro un poco mejor, igual ya lo probamos en otro vivo también. Y ¿qué más iba a decirles? Igualmente me las voy a hacer cortitas, pero como les decía el otro día, no, estas son muy diferentes a las que yo estoy acostumbrada a usar, que son las comunes, las que tienen mejor curva y demás. Estas son como más chatitas y la verdad me gustó como quedó, me gustó, me copó. Así que dije, bueno, las voy a probar, me voy a probar a hacer unas uñas y probarla con esto. Y vamos a ver qué pasa, a ver si me gustan, si resisten, si qué onda. Pero, me las voy a hacer cortitas. Porque ya saben que yo uñas muy largas no me voy a hacer. Si no, después me las termino sacando porque no las soporto. Entonces, lo que yo les comentaba con respecto a estos moldes, en cualquier momento se puede producir un desastre acá, porque tengo a mi gato en el estante que yo tengo acá arriba, que se los he mostrado en algunos videos, que tiene los canastitos con brillitos y demás. No sé cómo se subió ahí y él puede caer sobre la mesa y tirarme todos los esmaltes. Bueno, eso lo tiré yo. La cuestión es que si ven que se produce un estruendo tremendo y se rompe todo y me quedo sin material, fue mi gato y no es que haya un sismo ni nada de eso. Bueno, después de ese mensaje parroquial, no, mentira, lo que les quería decir es que sí, ahí les muestro para que vean la comparación. ¿Lo ven borroso? Fíjense si acá, miren. Acá tenemos... uy, lo saqué. Acá, en el video, tocan los tres puntitos y acá dice calidad. Si lo tienen en automático, cámbienlo. Bueno, no sé qué es esto. Acá era distinto esto. Acá, seleccionar una específica. Y lo ponen en 720, que no sé por qué es lo máximo que me da ahí de coso, de calidad. Entonces ahí lo tienen que ver en mejor calidad. Lo que suele pasar es que cuando están con poco internet... No, esto es velocidad, no. Cuando están con... Yo lo dejo en en el mío lo dejo en la más chiquita, para que no me gaste el internet. O sea, imagínense que yo estoy usando internet para transmitir y para ver lo que estoy transmitiendo, pero no por verlo, sino para leer sus comentarios. Entonces acá le bajo la calidad, porque no me interesa ver lo que estoy haciendo. Pero sí que me muestre, bueno, ven que ahí hasta que se cambie, oiga, girate, se ve, bueno, ahí ya ahí se cambió, entonces se ve borroso. Si ustedes se lo cambian a mejor calidad, lo van a ver mejor, pero no lo dejen en automático justamente por eso, porque se les va a poner muchas veces en borroso. Pero es eso nada más. Ahora, si todas me dicen, todas las que están viendo me dicen que se ve mal, bueno, ahí sí puede ser que sea mi internet. Pero primero siempre fíjense eso. Bueno, cuestión. Yo les quería hacer la comparación, que igual ya se las mostré el otro día, pero por ahí alguna está conectada que no lo vio, para que me entiendan lo que quiero decirles. A ver, paren que... Esto está re pegado. ¿Qué lo habré abierto? Esta está más chonga.
Lo abrí de acá la otra vez. Ay. No, ¿qué onda? No está re pegado esto. En cualquier momento las voy a pasar a una cajita como esto. Porque ya se me están mezclando todas. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno. Esto es lo que yo les quería mostrar. Miren la diferencia entre las cápsulas comunes, que tienen una super curvatura para que se arme bien el área de peralte y todo eso, y estas de cherimoya con punta estileto. Estas son las comunes. Bueno, iría así, ¿no? Y nos quedaría la uña con su curvatura, todo eso, qué sé yo, de costadito acá. Esta también tiene para que le dé curvatura, pero menos, ¿no? Como que no es tan marcado. Y lo que yo estoy notando, esta la usé el otro día, lo que noté cuando me la puse fue que al ponerla me quedaba mucho más chatita. ¿Y qué pasa? Las cantidades de producto que está uno acostumbrado a manejar, obviamente es como que en esta lleva mucho más producto por el hueco que tiene acá que en esta. Entonces, lo que estaba pensando es que por más que yo le ponga menos producto para hacerla cortita, seguramente se me va a extender y me va a quedar más larga, pero bueno, eso es hasta que le agarre la mano. ¿Qué me están diciendo? Yo lo veo bien, dice sí, yo también, se ve medio borroso. A ver. Ahí lo puse más alto, se ve feo. Pero yo lo veo bien, dice otra. Listo, Dani, gracias, dice Flor. Fíjense, porfi, eso. A ver si pueden verlo mejor. Bueno, eso les quería marcar de principal diferencia entre estos comunes y estos de cherimoya. Cuestión, lo primero que voy a hacer, por supuesto, es preparar mis manos. Y antes de preparar las manos, voy a elegir los números, los tips. Estos, las cápsulas, tienen acá en el corazoncito el numerito, no sé si esto se llega a ver. Y con eso voy a ir midiendo a ver cuál va en cada dedo, ¿sí? Así ya las dejo separadas. Porque imagínense que yo para medir tengo que andar apoyando y viendo de todos lados si me encaja bien. Y si yo ya preparé la uña y empiezo a toquetearla con esto, todo mal. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Carlos Frontán dice, hola, recién llegué, me perdí. No, recién arranco. Recién me conecté y arranco. Bueno, cuestión, esta es número 0. Me parece un poco grande, me sobresale de acá. Así que esta no. ¿Quieren que les ponga más zoom para que vean más de cerca? Díganme y lo hago. Bueno, estas son las 0, entonces esto es mucho. A ver, vamos a probar con la 1. Con la 1 creo que voy a andar mejor. Pero me voy a fijar la 2. No, esta es 0 también. Se ve que se corrió de lugar. Acá esta es 3. Bueno, a ver la 2. Debe ser esta, en teoría, me imagino. Sí, 2. No, ven, acá en la 2 me queda un pedazo afuera de la uña. Así que el 2 no. Tiene que ser el 1. Más cerca, bueno. Ahí, a ver, ¿cómo ven ahí? Ahí se ve mejor. Voy a tratar de hacer algo por el bien de todas. Denme un minuto. Me acabo de apoyar. Y acá estaba mi gata durmiendo re pancha y yo, como tengo la luz apagada, pero prendido el aro de luz, me apoyé así, como si fuera ropa, como si fuera el suéter, con toda la fuerza de mi cuerpo, para agacharme, para agarrar esta bolsa. Pobre, salió corriendo, se re asustó. Bueno, la cosa es que en esta bolsa en teoría yo tengo
un coso para achicar el trípode, que esté más cerca de la mesa y así que ustedes vean mejor, sin ponerle zoom. Pero esperen que tengo que ver si lo encuentro. A ver, acá hay uno. A ver si son estos. Sí. Bueno, a ver. Voy a desconectar acá. Esperemos que esto salga bien y no se me caiga. Ah, paren, voy a llamar a producción para que me ayude. Así yo no tiro toda la mierda. Fran, vení, ayúdame. Vamos a cambiar el coso del trípode porque si no tengo que hacer mucho zoom para que vean bien. Ayúdame. No, estoy en vivo. Si se cae todo, todos lo van a ver en vivo, no hay problema. ¿Acá? Entonces, se van a mover un poquito ustedes, pero tranqui. Ahí. Y ahí está. Entonces ahora le saco el zoom. Ahí está. Ahí no tengo zoom. No tengo zoom puesto y miren qué cerca se ve. Creo que así van a ver súper bien. Ahora lo que yo no sé si me voy a llevar puesto el aro de luz en la cabeza, pero bueno, no importa. Bien, ahora sí no vamos a tener más problema de lejos, de cerca y de calidad. Cuestión... ¿Qué estaba haciendo? Listo. Ya está. Gracias. Tengo que enchufar otra vez esto. El celu para no quedarme sin pero es que no sé. No, es lo mismo. Lo que pasa es que si lo doy vuelta, me van a ver al revés. O sea, todos van a tener que dar vuelta a su celular. Pero bueno, tampoco es tan grave eso. El tema es que no me lleve puesto yo esto. A ver, una vuelta más, porque ahora está más cerca. Y ahora sí. Enchufo acá, listo, creo que ya estamos. Ahora se ve bien, todo de cerca, todo divino. Díganme si anda todo mejor. De hecho, hasta me van a escuchar más de cerca porque me van a escuchar más fuerte. Porque ahora hasta mi tos van a escuchar. Porque ahora me quedó súper cerquita. Voy a tener que correr acá el celu de donde las leo porque me saca la visión. Bueno, ahora sí, espero que me digan ahí. Sí, se ve todo bárbaro. Y voy a empezar mientras a prepararme mis uñas. A ver, ahí. Me estoy rociando el alcohol fuera de la mesa porque no quiero que se me manche esto. Pero es lo mismo. Ahí les muestro que están humedecidas. El repujador quedó acá. Bueno, ya antes de ayer habían visto que más o menos me había acomodado las cutículas, pero no, claramente mucho no tengo para acomodar ahora, porque bueno, antes de ayer ya lo estuve haciendo. Sí, igualmente, siempre hagan una pasadita de esto, porque la célula muerta se acumula diariamente, ¿sí? ¿Ven? Ahí. Por más que yo antes de ayer me hice lo de las cutículas, fíjense acá. A ver, ahí se ve. Acá. Ven que célula muerta sale igual. Bueno. Cuestión, siempre tengan en cuenta eso. Entonces voy a hacer una pasadita rápida por todo este sector en las dos manos. Y ya después puedo empezar a preparar mi uña natural. Que acá presten atención las que todavía son más principiantes, porque me llegan un montón de mensajes todo el tiempo preguntándome que por qué se les desprenden las uñas, si usan esto, si usan lo otro, qué sé yo. Y lo más probable es que el error esté en la preparación de la uña natural, ¿sí? Entonces, acá presten atención. A veces es la preparación de la uña natural y otras veces es que nos pasamos con el producto sobre la piel, ¿sí?
que ponemos muchísimo producto y esto hace que, o sea, si yo me paso con el producto por encima de la piel, cuando la uña empieza a crecer, eso se desprende de la piel y queda levantadito, ¿sí? Entonces eso me genera desprendimientos prematuros. Por eso el sellado de cutícula, sobre todo no, más que nada en esculpidas, porque bueno, con el semipermanente tampoco es que van a sellar cutícula. Es muy importante que lo hagan bien desde la aplicación del producto. ¿Ven? Miren esto, yo hace 2 días me anduve limpiando acá y ya tengo pielcita, polvito, cositas. Pero bueno, es normal, es normal. Hola Ari, ¿cómo estás? Yo las hago en mi esmaltado, me cuesta horrores no llegar a la cutícula. Bueno, pero tranqui, porque eso es todo práctica. Y si tienen medio... Bueno, vieron que yo siempre les digo, nos cagamos de risa. Mis dedos chiquitos son medio deformes, sobre todo acá en la parte de la cutícula, y es más chico que el ancho de la brocha del pincel. Entonces muchas veces, cuando pasa eso, lo que conviene es la parte más cerquita a cutícula, hacerla con un liner. Pero bueno, yo de fiaca nunca lo hago y me termino manchando toda. Pero ustedes háganlo bien. Miren la cantidad que me sale de este. Un montón. Un montón de célula muerta hay acá. Pero es lógico. Soy diestra, o sea que la mano que más uso es esta. Y acá yo podría cortar acá un pedacito. A ver, no se ve ahí, de pielcita. Pero voy a esperar. Primero voy a prepararme las uñas naturales, ¿sí? O sea, voy a limar. ¿Y por qué voy a limar antes de cortar? Porque si yo corto, esa área queda sensible y cuando paso la lima, si toco un poquito, lo que hago es arruinarme esa parte de la piel. Me puedo llegar a cortar la piel. Entonces, preferible, excepto que sea un pedazo de piel enorme que me moleste para limar, preferible cortar después de limar. Cuestión, voy a empezar. Les quiero decir algo importante. ¿Ven que la uña brilla? Naturalmente brilla. Lo que yo voy a lograr limando es abrir los canales de adherencia, pero además retirar esa capita. Ahora que estoy pensando, me faltó medir. Bueno, paren, olvídense de eso. Me faltó que dije que primero iba a medir. La cosa es que lo que hago es sacar esta capita, la primera, la que tiene la oleosidad, la grasitud natural de la uña, de andar tocando las cosas, de yendo y viniendo. Bueno, eso es lo que tenemos que sacar, pero nada más. No se pasen limando. Hola Debbie, ¿cómo estás? Cristina dice, hola Dani, mañana voy a ir a comprar los insumos para empezar con la práctica. Por las dudas, ¿tenés alguna lista? Así me guío un poco mejor, quiero empezar con acrílico. Bueno, para acrílico necesitas algún primer o bonder, las cosas básicas de lima, de reparador, alicate y todas esas cosas. Y necesitas monómero y polímero para formar el acrílico. Después necesitas tips o moldes para escultura y bueno, de ahí ir agregando cosas. Creo que en mi página de Facebook hay lista de materiales. Me parece que se la subí. Hace mucho igual, pero bueno, habría que ver en la parte de fotos de la fanpage a ver si figura. Valky Red, ay no veo nada, dice, hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo esterilizás, sanitizás sus herramientas, la fresa de los tornos, los cortacutículas, repujadores? Bueno, vienen unos aparatos que son esterilizadores. Con eso se esteriliza. Pero sanitizar y esterilizar no es lo mismo. Sanitizar sería más bien desinfectar. Y yo uso siempre alcohol. Después tenés los productos de barbicide y demás. Y si no, bueno, tenés que comprarte un esterilizador. Que tenés diferentes. Tenés los que son por luz, los que son por los cosos de cuarzo. Bueno, hay una gran variedad. Cuestión, yo había seleccionado acá el número 1 para el pulgar. Lo que no me fijé es si para el otro pulgar también va el 1.
que sí, va a ir bien. Yo podría sacar otro. Este era el 1, ahí está. Saco otro, entonces voy a empezar los voy a apoyar acá. Voy a empezar a colocarlos, a ordenarlos. Ahora tengo que ver mi dedo índice. Por acá anduvo un gato. Bueno, después lo saco. Mi dedo índice me suele pasar un montón con los tips y con las cápsulas dual, que estos, o sea, índice y anular, usan el mismo. Me pasa un montón. No sé con estos. Vamos a probar. Este es un 6. A ver este. Podría ser. Sí. Va bien. Bueno, entonces 6. ¿Este era? Sí. 6 para índice y para anular. Vamos a agarrar ahí. Y acá, ahora tengo que ver uno un pelín más grande, que vendría a ser el número anterior, que sería el 5. No, este es 7, entonces, a ver acá. 5 suele entrarme en el dedo, el dedo medio. Con estos nunca hay que apretarlos, como el tip, por ejemplo. Nunca hay que apretarlos, tiene que quedar perfectito solo, ¿sí? Bien, cubre bien. A ver de este lado. A ver. Bueno, vamos bien. Entonces, Y ahora solo me falta entonces no, paren. Me falta agarrar uno más para la otra mano. Acá está el 5. Y me falta el dedo pequeñito, que acá sí me suelen diferir entre una mano y otra, porque los tengo re deformes. Este es el 9 y va bien en esta, pero... Bueno, capaz que acá no difieren, che. Va en esta bien también. Aunque me quedaría más tranquila probando un 8. Este es 10, a ver este. 7. ¿Y cuál es el 8? Esto está mal. ¿Dónde está el 8? Esto está mal ordenado. 10. 11. ¡Qué miniatura! 7. Ah, no, este es... No, 6. Me falta el 8. Paren, Esto está muy mal. Che, vino fallado esto. No tiene número 8. O este está... este se movió. Acá está el 8. No, ahora se me movieron todos. Paren. 10 acá. 8. Bueno, ahí está. Entonces, este era el 9. Y en este yo no estaba muy segura. No, ven, acá me queda enorme. ¿Ven cómo sobresale? ¿Se llega a ver ahí lo que digo? Sobresale un montón en mi piel. O sea, si yo uso me va a quedar el producto pegado en la piel. Así que no. Nos quedamos entonces con el 9. Tanta historia con el 8 y al final... Bueno, 9 para meñique. Ahí está. Las voy a guardar, así no molestan más. Adiós. Ahora sí, mientras las leo, pueden ir dejando sus preguntitas, pueden ir dejando su like, pueden compartir el video, etcétera, etcétera. Si están en grupos de manicuras, de Facebook, de Instagram, de Facebook o de WhatsApp, de Telegram, si quieren pueden compartir el video.
Así me ayudan un montón con el canal. Y bueno, me ahogué, voy preparando la uña. Y cada tanto voy a pasar el cepillito. Así me aseguro de no limar de más donde no lo necesito quizás. Bien, ahí yo chequeo y está todo bárbaro. Ahora vamos con esta. Verifico bien los laterales. Cristina dice, hola Dani, mañana voy a ir a comprar ya lo leí eso, boludo. Yo quiero empezar, dice Julia, a hacer esmaltado semipermanente, pero a mí me enseñaron a preparar la uña con adhera y primer. Quería saber si puedo usar bonder. Lo que pasa es que, a ver, el bonder es como el primer, ¿no? En el sentido de que va en ese lugar. Y va uno o el otro. O sea que si usas bonder, no usas primer. Y el adher es un preparador. Un preparador para la uña. Que depende, o sea, hay algunos que son nail prep, otros que se llaman adher. Bueno, y así hay un montón. En general, las funciones de los preparadores de uñas, algunos son que deshidratan y otros que, ¿cómo se llaman? Que desengrasan y qué sé yo. Sí, podés tranquilamente usar bonder para semipermanente e incluso para las esculpidas. Lo que te sea más cómodo. Bueno, después María José dice, mirando videos tuyos me animé a hacerme un capping finito y esmaltado porque se me había roto a medio dedo una uña. Fue el viernes, todavía no se salió. Ay, qué bajón lo de tu uña partida. Pero bueno, me alegro que te haya motivado a hacerte uñas. Florencia dice, ¿son reutilizables esos tips? Sí. Son cápsulas dual, no son tip. Melinda dice, hola Dani, te consulto si se pueden mezclar marcas de polímero y monómero, tiene que ser la misma marca. No, chicas, eso de que tiene que ser la misma marca es una estrategia de marketing de las empresas. Claramente pueden mezclar marcas, de hecho yo lo hago, o sea, hasta yo mezclo y creo mis propios polímeros. Sí, obvio que pueden hacerlo. Yo tengo 4 monómeros de distinta marca, pero polímeros tengo de más de 4 marcas. Y los uso igual, así que tranqui. Jennifer dice, saludos desde Canarias, compartido. ¡Oh, qué lindo Canarias! Bueno, y gracias por verme de tan lejitos y gracias por compartir el video. Eso es lo que más ayuda al canal. Hola Jasmine, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿ven lo que les decía? Yo no estoy limando ni nada de eso. Estoy pasándolo súper tranqui, la lima sobre la uña, del lado finito siempre de la lima. Chequeo que no me quede ningún recoveco sin pasar la lima. Y lo principal es que me quede opaca, ¿sí? Ahí más o menos ya te vas a dar cuenta, es una de las formas de darte cuenta si está bien preparada la uña, ¿sí? Si te queda brillosa, en esa parte la uña se te va a despegar como sticker, o el esmaltado, o lo que estés haciendo. Ahí voy a sacudir bien. Y la otra la voy a preparar después para que no se me vaya contaminando mientras voy trabajando, ¿ok? Bueno, ahí ya estaría preparada la uña. Voy a retirar esta servilleta porque tiene el polvillo del limado de recién. Y vamos a trabajar con una nueva. ¡Ay, me quedo sin servilleta! Tengo que ir a buscar otro rollo. Con una limpita. Ahí estamos. Vamos a trabajar con esta que está limpita. Tenemos el pincel para poligel, que puede ser cualquier pincel para gel
A mí me resultan más cómodos los que tienen punta lengua de gato, pero puedes usar el que te resulte a vos más cómodo. Y los que son para poligel suelen traer una espátula del otro lado para cortar el producto, depositarlo y demás. Pero también tenemos otros tipos de espátulas que podemos usar. Y podemos usar cualquier pincel, ¿ok? No, esta no es la de acá, no encaja. Es esta, ahí está. Hola Noelia. Yasmin dice, justo estaba haciendo uñas. María José dice, compartido. Gracias chicas por compartirlo, me ayudan un montón con eso, muchas gracias. Jennifer dice, gracias a ti por enseñarnos tantas cositas. Hola, justo me estoy haciendo las uñas también, dice Nilsa. Hola. Adriana dice, hola desde Guadalajara, México. ¡Qué emoción! Luz dice, consulta, ¿puedo usar para un semi esmaltado diferentes marcas como base, Meliné, esmalte de otra marca y top? Sí, sí. De hecho, en el vivo anterior de hace 2 días, no, en el anterior, donde uso los esmaltes Charlimit, hicimos una mezcla terrible. O sea, primer de una marca, base de otra, esmalte de otra, top coat de otra, y no pasa nada. Sakura dice, ¿el poligel se saca contorno? Sí, sí, en general sí. Jacquelina dice, genia, me encanta cómo explicás, gracias. Son lo más, todas ustedes son lo más. Bueno, cuestión, ya me pasé el cepillito, ahora lo que viene es, después del cepillito, pasar alcohol o algún sanitizante, el Sanispray, el que usen, con una wipe, y vamos a procurar que todo el bordecito de la cutícula quede limpito, ¿sí? Porque ahora sí vamos a empezar a poner los productos para trabajar. Y esta parte siempre tiene que quedar impecable, o bueno, lo más impecable posible. ¿Ven? Ahí va quedando. Ahí vamos. Bien. Ahora, yo necesito... ¿Ven cómo quedaron? Yo necesito algún imprimante, o sea, un primer o un bonder. Yo uso primer, ya lo saben. Uy, casi tiro todo. Ay, es que ahora me quedó... Me queda esto en el medio, como si los acerqué. Me voy a poner el primer. El primer siempre lo vamos a poner, sobre todo si tiene ácido, dedo hacia abajo, ¿sí? Mirando a la mesa. Hacia abajo y de a toquecitos. Y nunca que toque... Ay, perdón, no se ve. Y que nunca toque la piel. De a toquecitos el primer se va expandiendo, llegando a toda la superficie de la uña. ¿Ok? ¿Ven? De a toquecitos, sin tocar la piel. Importante que la brocha esté descargada, ¿sí? Yo levanto y descargo de un lado y uso el otro. Lo mismo que cuando esmaltamos, que hay que descargar la brocha. Bueno, hago lo mismo acá, porque si no, esto que se va expandiendo me provoca que se chorree para todos lados. Y dejo los dedos mirando hacia abajo. Lo mismo el pulgar, mirando hacia abajo. ¿Para qué? Para que la gravedad nos ayude a que nunca toque cutícula ningún producto. Entonces siempre lo vamos a tener mirando hacia abajo. Ya tenemos el primer puesto, esperamos unos segunditos. Mientras tanto, vamos a colocar base. En este caso voy a usar esta de tejar, que es la que tengo más a mano, la última que me compré, bla bla bla. Lo mismo, saco, descargo de un lado. Ojo con esta tejar, que se acuerdan cuando la probamos por primera vez en el vivo, que se me chorreaba para todos lados. Es súper líquida, no me gusta, pero ya que me la compré y encima es frasco grande, vamos a utilizarla igual. Cuestión, vamos a poner la base muy prolijamente, una capa finita de base. Y ven, ya se me empezó a chorrear este dedo maldito. Esto lo tengo que limpiar y tengo que retirar lo que se chorrea antes de llevarlo a cabina. Si es muy líquida como esta, una porquería,
yo lo que suelo hacer es meterla 5 segundos en cabina. Después la voy a curar bien, ¿sí? Pero la meto 5 o 10 segundos en cabina para que se estabilice un poquito y no se me mueva más. Entonces ahora sí, sigo con las otras uñas. Vamos con esta. Ven que yo lo que hago para acercarme a cutícula es ir empujando así de a poquito. Voy llevando el producto hacia cutícula, pero nunca la toco. Y si la toco lo limpio antes de llevarlo a la cabina. Lo mismo en los costados. Ahora voy a ir con este. Lo mismo, me acerco despacito con la brocha descargada de un lado y los dedos mirando hacia abajo. Si yo dejo el dedo así mirando hacia arriba, se me va a ir para cutícula y voy a hacer un desastre. Por eso también, como la forma de la mano, la anatomía de la mano hace que el dedo pulgar esté para el otro lado, lo solemos hacer por separado, ¿sí? Primero hacemos estos 4 o primero haces el pulgar, después haces el otro, ¿sí? Entonces así como está, sin levantar los dedos porque si no se me viene hacia cutícula y sin haber esmaltado porque bien, yo meto la mano en la cabina y va a quedar así. Este dedo está de costado, excepto que haga mucha fuerza y lo sostenga así. Es muy difícil, o se me tuercen estos. Entonces lo mejor siempre es hacer 4 y después el otro. Como le va a dar la luz de la cabina para este lado, cierro y por eso tiene su tapa, su bendita tapa. Llevo a cabina 30 segundos. Puedo precurar antes si estoy usando una base que no sé cómo le va a pintar a la clienta, porque hay clientas que tienen más sensibilidad que otras. Hay productos que levantan picos de calor en algunas personas y eso hace que la clienta sienta que le quema. Bueno, para evitar eso, si tenés una cabina como la mía, le bajás la potencia y es una forma de precurar. Y si no, le das desde afuera de la cabina. O sea, eso sería que si está la cabina acá, yo pongo la mano acá y va curando de a poquito. Los primeros segundos lo haces desde afuera y ya después lo puedes hacer desde adentro. Y eso evita el pico de calor. A ver. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Uf, ¿cuántos? Acá, me había quedado en el de luz. No, mentira, el de Sakura también lo leí. Bueno, paren que me... Agarré el esmalte como si estuviera... y es que es re líquido. Bueno, como si estuviera cerrado y se me patinó la tapa a la mierda. Paren. Voy a esmaltar esta. Bueno, esmaltar. Ponerle la base con mucho cuidadito. Porque ya saben que esta de tejar es súper líquida. Y la verdad que en esmalte sí prefiero que sean más densos. Lo voy a llevar a cabina y ahí sí... Metí de golpe. Me quemé. Voy a leerlas. A ver. Jacqueline dice... Genia, me encanta cómo explicás, gracias. Agustina Sosa dice, hola Dani, ¿alguna recomendación para chicas con onicofagia? Saludos de Tigre, Buenos Aires. Que no se come... pero recomendación de qué tipo. ¿Qué es lo que me estás queriendo preguntar? Hay muchas cosas para decir en general. Podría ser... a ver, ¿cuál es tu pregunta? Si esculpidas o tal cosa, o si esculpidas en qué material, si con dúvalo o con molde, si hacer técnica puente, a eso me refiero. ¿Cuál es en concreto tu pregunta? Porque hay un montón de cosas para hablar sobre eso. Carlos dice, hola Dani, yo tengo las cápsulas de cherimoya con forma C y no se me secan nunca. ¿Cómo no se te seca? ¿El producto? ¿No será el producto? O sea, ¿probaste el producto en otra situación y ahí sí se te seca, se te cura y con las cápsulas no? ¿O cómo es el asunto? Flor dice,
Sos una genia, amo tus vivos, siempre que puedo te veo. Gracias, Flor. Noelia dice, hola Dani, te pregunto algo. Tenía una clienta que le hacía semipermanente todos los meses y pasó 3-4 meses en el que empezó a quebrarse las uñas. Ella las tenía súper fuertes. ¿Qué hacía mal? Y puede ser que le limabas mucho, que le limabas de más. Nelly Martínez dice, hola el poligel, ¿cuántos días lo puedo dejar aplicado en la uña? Nelly desde Uruguay. Saludos a Uruguay, Nelly. No, o sea, es lo mismo que las uñas de gel o las uñas de acrílico. O sea, es lo mismo que cualquier aplicación semipermanente. Mientras no tenga desprendimientos, o sea, los rellenos se suelen hacer, o service o refill, o como lo conozcan, se suelen hacer entre los 15 y 21 días, depende del crecimiento que tengan. Ahora, ustedes pueden hacer service o relleno eternamente mientras no tenga desprendimiento. No hay un tiempo para sacarlo. María José dice, yo tengo base Melinay esmaltado Hello Mini o DayZ y andan bárbaro. Carlos dice, tengo que limarlas por dentro para que el producto caliente y se seque. Ay, no entiendo. No entendí. Jacqueline dice, ¿qué marca usás para que duren? ¿Qué cosa? Chicas, cuando me ponen las preguntas, porfi, háganlas completas. Porque yo por ahí lo leo un rato después y no sé de qué estamos hablando. ¿Dónde me quedé? Débora dice, ¿es bueno el primer del Efemo Cherimoya o cuál me recomendás? Sí, los dos son buenos. Yo probé los dos y, a ver, uso más este porque es más barato, solamente por eso. Y porque a mí me funciona bien. Y lo he usado con clientas o con familiares o con amigas y no tuve problema. ¿Es bueno el pegafoil de las Varano? No sé. No sé, nunca lo usé. El que tengo yo no tiene marca. Y el pegafoil de los transparentes. Después, si no, uso el pegafoil V que curo en cabina de Afines. Que ese es caro, pero bueno, ¿qué va a hacer? Noelia dice, hola Dani, soy de Cava y después de casi 3 años vuelvo a trabajar y por ahora vuelvo con las Press-On porque soy asmática. Pero lo de asmática lo decís por el monómero, porque también puedes trabajar con poligel o con gel que no tiene olor. Igual rebanco que hagas Press-On. Hola, ¿sabes qué puedo hacer para que mi foil con diseño salga entero y no a pedazos? Tengo un video de cómo aplicar foil con el pegafoil. Yasmin, no hay problema, anda a comer tranquila. Explicás muy bien, muy entendible, gracias. Hola, Lluvia. Araceli dice, Dani, ¿se puede hacer capping y encima las uñas de poligel con sistema dual? No, hormiga, pará. Pará. Son dos cosas diferentes. O sea, podrías hacerlo, pero no tiene ningún sentido. O sea, no lo hagas. Si vos querés hacer poligel, hace poligel. Y si querés hacer capping, hace capping. O hace un capping con poligel, ¿sí? Pero capping es un baño sobre la uña natural, nada más. Y que arriba no se hace una esculpida. A lo sumo arriba se esmalta. Con esmalte tradicional o con semipermanente, pero no se hace una esculpida arriba. No tiene ningún sentido. Carlos dice, hice las uñas de acrílico con molde y se secan rápido, pero cuando lo hago con el molde de acrílico no calienta en la cápsula y si quito la cápsula la uña queda toda blanda, no seca. Por ahí estás poniendo mucho producto y tenés que hacerlo en capas. Probá, porque depende de los productos, cambia el tiempo y la potencia que necesitas para curarlo. Valky dice, enseñás tan bien, hace poco empecé con todo esto, cuando encontré tu canal vi la mayoría de tus videos y desde ahí no tengo desprendimientos. Sos terrible, genia, gracias por enseñar tan generosamente. Ay, gracias, chicas. No le dice, a veces el producto no se cura por la lámpara y hay que cambiar los tubos. Bueno, si tienen lámparas que son solamente UV, claro, fíjense que los tubos no sean viejos. Pero no sé, yo siempre usé LED, o sea, UV LED, así que no les puedo decir sobre mi experiencia con los tubos de luz porque nunca usé.
Jacqueline dice, yo hago semi y preparo la uña, uso Bonder, Cherimoya, base meliné, color tejar, top meliné y a algunas chicas se les salta y yo me las hago y me dura 15 días intacta. ¿Qué puede ser? Bueno, hay dos motivos que pueden ser. Uno es que estés preparando... No, tres. Uno es que estés preparando mal la uña natural. Otro es que te estés pasando y esmaltando alrededor de la zona de cutícula y de la pielcita, tipo todo por acá. Entonces lo que te decía antes, si crece la uña natural, esa parte se va a despegar de la piel y eso va a provocar que tengas levantamiento. Y después, otra cuestión puede ser la base meliné, que es la peor base para semipermanente del condado. ¿Por qué? Porque no es una base flexible, es una base rígida. Entonces cualquier cosa que le pongas arriba, en vez de tomar la anatomía de la uña natural, va a tender a ser rígida. Entonces, bueno, cuestión química. Puede ser cualquiera de esas tres cosas. No dice, a veces el producto no, eso ya lo leí. Lo digo por el contacto con la gente y además tengo un bebote de 3. Ah, ya entendí. Vos decís por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, que encima sos asmática, entonces sos de riesgo, ya entendí. Pensé que hablabas del monómero. Florencia López dice, yo tengo la base meliné y me resulta buenísima. Chicas, no estoy hablando de que sea buena o mala. Lo que estoy diciendo es que por cuestiones de química, ¿sí? La base meliné es muy distinta a todas las otras bases y muchas veces provoca desprendimientos. Por eso. Florencia dice, yo tengo... Ah, no sé. Vicky Biondi dice, la base y top meliné me sacaron dermatitis. Habla de eso. Bueno. Es que no soy médica, chicas, no puedo hablar de dermatitis. Y cualquiera que hable de dermatitis que no sea un médico dermatólogo es un desubicado. Es así de simple. Ese es uno de los claros ejemplos de cuando discutimos lo de si el producto está aprobado o no por ANMAT. Pero bueno, cuestión, ya tengo base, ¿sí? Vamos a continuar. Ya tengo base, entonces ya puedo aplicarme el poligel. Tengo 3 opciones para aplicar el poligel: moldes de papel, tip o cápsulas dual, que es lo que voy a estar usando. Pero antes... Ay, me quedé sin cosas. Bueno, me tengo que sonar los mocos, perdón. Cosas que pasan en la virtualidad. La virtualidad, la vida real y bla, 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 bla. Bueno. Ah, acá tengo los brochecitos para que probemos. La cuestión acá es, a ver, voy a empezar con una en color tipo cover, que en este caso es el tono Sakura, bla, bla, bla. Ay. ¿Con cuál empiezo? ¿Con la del dedo índice? ¿Con la del pulgar? ¿Con la chiquita? No sé con cuál empezar. Pero lo que sí voy a hacer es agarrar poco producto. Por esto que les digo de que me las quiero hacer cortitas. Ay. Voy a agarrar una perlita pequeñita. Y me da miedo que sean tan chiquitas estas. La voy a depositar acá. Ahí está. ¡Ay, paren! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me falta el líquido. Vamos a dejar esto acá. Acá tenemos el Dapen. Mientras tanto trato de no tocar con esto nada. Si quieren, hablen ahí entre ustedes en el chat sobre el tema este que decíamos de la dermatitis y demás. Y cuenten sus experiencias. Porque ya les dije lo que opino de hablar yo de ese tema. Ay, no quiero que esto chorree. No quiero que me arruine la cartulina. Paren, me voy a hacer esto de costado. Cuenten sus experiencias ahí en los comentarios con las marcas que les han generado cositas. Ahora sí, ya tenemos
El líquido lo tengo acá, ¿sí? Ahí. Y lo que voy a hacer es humedecer bien el pincel. En primer lugar, lo más importante es retirarle. Por eso hago tuk contra el fondo y muevo las cerdas. Lo principal es que se llene de líquido las cerdas del pincel y que con este movimiento yo veo cómo se van saliendo las burbujitas de aire que hay entre las cerdas. Cuestión importante para moldear el poligel, lo que hago es humedecer primero el producto, tiki 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 tiki, humedezco. Y ahora sí yo puedo empezar a moldearlo sin que se me pegue el producto al pincel. Si veo que se empieza a pegotear, entonces es porque le falta líquido, que en este caso sería la solución para poligel o bien alcohol, lo que ustedes quieran usar. Mi intención es que sean unas uñas tipo almendra, pero no sé si esto me va a salir. Yo tengo que ir estirando y haciendo huequito acá en el medio. Y marcando un poco así los bordes para que me quede más tirando a puntiagudo. Si no, igual, bueno, después con la lima lo puedo acomodar. Puedo dar la vuelta para verificar si me estoy pasando de largo. Si en algún lado de acá, del lateral, de uno o de otro, me falta producto. Si falta producto, OJ, no continúen, ¿sí? O sea, pongan el producto donde va. Cuestión, vamos a colocarla. A ver si esto me sale. La apoyo. Uy, bueno. Ahí. Y ahora yo lo que tengo que hacer es ponerle el gancho este. Para que no se me mueva. Y antes de llevarlo a cabina, ven que acá se me aplastó un poquito. Con el pincel húmedo voy a separar. ¿Sí? Y si tengo exceso de producto, ven que ahí me quedó re larga la uña. Con la misma espátula puedo cortar y sacar producto. Que tranquilamente ese producto lo puedo llevar a otra cápsula y no lo desperdicio, ¿sí? Lo pongo en la de la siguiente que voy a usar y ya está. Entonces acomodo acá de vuelta el bordecito este para que me quede más cortita la uña, porque claramente no la quiero tan larga. Puedo ir empujando así para hacerle la formita más en punta. Puedo ir chequeando acá. No me quedó muy en punta, pero bueno, ya fue. Y ahora le voy a llevar a curar. Voy a girar la cabina para acá para que no se me... Ahí está. Lo llevo a curar y vamos a ver qué pasa. Adriana dice, hermosa, saluda a mi niña Arely. Saludos, Arely, que está también viendo tu video y le encanta ver tus videos conmigo. Bueno, un beso enorme, Arely. Gracias por estar presente. María José dice, excelente, cada uno con su tema, dermatitis, dermatólogo. Exacto. Noelia dice, ¿sabes si la marca IBD es hipoalergénica? Ellos dicen que sí, pero la verdad que nunca lo he probado. Lo tendría que probar porque yo soy re sensible a un montón de cosas. Así que tendría que probarlo. ¿Se puede usar alcohol para poligel? Sí, de hecho yo hasta hace nada, hasta hace un mes, siempre usé alcohol. O sea, recién hace un mes compré la solución. Satsuki dice, hola Dani, soy nueva en lo de las uñas. Con las uñas creo que el gel de construcción me sacó alegría, pero también pienso puede ser... Ah, alergia. Alegría, leí, chicas, estoy en un pedo atómico. Pienso puede ser que apreté mucho el molde para la curvatura C. Igual ya saqué turno con el médico. No, que hayas apretado mucho el molde no es una cuestión de... ¡No! ¡Ah! Se me pegó. Porque se salió acá. Esto lo tendría que haber visto antes.
¡Ah! No, miren lo que me pasó. Bueno, ¿ven? Si yo esto lo dejo así, es un desastre. Es un desastre, porque esto genera un desprendimiento de la hostia. Bueno, a ver cómo arreglo este desastre. Claro, me puse el gancho y me apretó un montón. Lo voy a cortar. Y ahora, un consejo que me dio, esto no les tiene que pasar, ¿sí? Esto está muy mal, esto es un recontra fail. Un consejo que me dio Andy del canal de Coso, del grupo de con las que hacemos colaboraciones, era que le ponga otra capita de esto mismo. Para que no me quede tan finita, porque ven que queda súper finito. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es poner otro poquito de producto en esta misma uña y ponerlo por encima. Voy a sacar de acá un poquitito de producto. Una perlita chiquita. ¿Ven? Súper chiquitita. La voy a colocar acá. Y con esto voy a hacerle como otra capa. ¿Por qué? Porque estas son muy finitas. Eso es lo que yo les decía, que con los otros moldes yo no tengo la necesidad de hacer esto. Esto no me pasa. Porque al ser más contundente hacia adentro, digamos, le da más estructura a la uña. Y estos no le dan mucha estructura. Pero bueno, tengo que hacer la prueba para poder comentarles a ustedes si realmente funcionan o no, para que no gasten plata al pedo, como hago yo. Entonces yo los pruebo y ustedes después disfrutan. Entonces, lo que voy a hacer es colocarlo por encima. Acá voy a presionar apenitas, no mucho. Y lo que a mí me faltó, que estuve mal, antes de poner el gancho, yo tengo que limpiar el exceso. Por eso me quedó esa cosa gigante. Tengo que limpiar el exceso que sale acá del coso este, ¿sí? Ahora, para esta segunda, quizás no hace falta poner el gancho realmente. Pero bueno, vamos a ver que si yo pongo el gancho otra vez, para que me quede derechito y no haya problema. Lo llevo a cabina y esperamos. Para mí es por el broche. Sí, es que sí. Es que yo sentía que me apretaba, por ahí lo puse mal. Ahora sí dice, yo me hice uñas con el acrigel de QD y la cápsula dual y se me despegó una como si fuera press-on. Usé la base de Meliné, ¿será por eso? No, pero se te desprendió una sola. Puede ser que haya sido la preparación de la uña natural también. No necesariamente fue por el coso, ¿eh? No es que por usar base Meliné es exclusivamente un motivo de desprendimiento. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Hay muchísimos factores de desprendimiento, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es conocerlos todos e ir descartando. Entonces, a esta persona se salieron las uñas. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes motivos. Si no pasó esto, si no pasó lo otro, si no pasó lo otro, entonces fue por tal cosa. Ahora, pero para yo poder echarle la culpa a un producto, primero tengo que estar segura, pero recontra segura, de que todo lo que hice yo, lo hice bien, ¿sí? Que yo preparé bien la uña, que tengo experiencia en que le preparé las uñas a otras personas y no hubo problema, que sí le anduvieron bien las uñas, digamos, que no me pasé con el producto por arriba de la piel, que bueno, así todas las que menciono siempre. Si yo estoy segura de que todo eso lo hice bien, entonces ahí sí le puedo echar la culpa a un producto. Ahí está, ven, ahí quedó bastante mejor, pero igual ven como chorrea de los costados, esto no me gusta nada. Pero bueno, es así esto, qué sé yo. La cosa es que igual eso se arregla en un toque con una pasadita de lima, lo mismo que esto de acá, ¿sí? Esto se saca en 2 segundos porque es súper finito y no pasa nada. Ahora,
Lo que no me gusta es cómo se chorreó acá, por debajo. Se movió bastante. Pero bueno, no importa, esto con un torno lo arreglas. En 2 segundos también. Si yo limo esto, la verdad que queda divina la uña, ¿sí? Está muy buena la estructura que te da, porque es como más sutil, no sé. Está linda, pero no sé, no me termina de convencer del todo. Vamos a ir con la otra. Con la del dedo, ¿cómo se llama esto? Dedo medio. No, mentira, dedo anular. Voy a poner poquito producto. ¿Se acuerdan que me había sobrado un poco del otro y lo puse acá? Bueno, le voy a agregar acá este otro poquito. Voy a humedecer bien el pincel. Humedezco el producto para que no se me pegotee en mi pincel el producto. Lo voy a ir llevando hacia la punta. Chequeo, ven acá cómo se nota. Espero que lo puedan notar. Que se ve que le falta producto. Se ve el hueco transparente. Yo me tengo que ocupar de eso. Yo tengo que llevar productos hacia ese punto, ¿sí? Sin que se sobresalga, por supuesto. Pero tengo que estar atenta a esas cositas. Ahí va. Bueno, vamos a ver qué pasa con este. Ya tengo puesta la base, entonces lo voy a colocar acá. Aprieto un poquito, sí, poquito. Lo voy a sostener como hacía antes de tener los broches, con el otro dedo. Paso un poquito el pincelito por acá, para que no se me pegue el producto. Y con... ¿Esto está derecho? Ahí. Con el repujador voy a limpiar acá un poquitito el exceso del producto. Y siento que está torcida. Me voy a cabina, sin el broche, a ver qué pasa. Pues la verdad lo del broche no me gustó nada. Y ahora en un toque voy a probar con la siguiente y así. Lo que tiene esta, el poligel, digo, a diferencia de hacer las uñas dual con acrílico, es que tenés que ir llevando la cabina y que obviamente se chorrea más, ¿sí? En cambio, con el acrílico podés ir haciendo mucho más rápido. Realmente es mucho más rápido el trabajo con el acrílico. Si tuviera otra mano, si le estás haciendo las uñas a tu clienta y tu clienta tiene la mano en la cabina, vos mientras podés ir armando otra uña en el dual, obviamente, ¿sí? Lo podés ir haciendo y ahí acelerás un poco. Pero yo no puedo porque tengo una mano dentro de la cabina. Uf. Noelia dice que preguntó lo de los IBD, por qué tuvo que vender sus esmaltes de Tuya. ¿Pero por qué los vendiste? ¿Porque te daban alergia a los de Tuya? A mí QVD, tanto gel como poligel, no me cura en cabina. Lluvia, ¿pero qué cabina tenés? ¿Y qué potencia? Graciela Cunha dice, a mí me pasó igual y me quedó gruesa abajo. Claro, es que el tema de que quede gruesa abajo, sí o sí necesitas torno para coso. Como es, ¿esto está seco? Sí, ya está. A ver, ahí está, ¿ven? Ahí quedó con una capita. Sí, la verdad que sin el broche queda mucho mejor. ¿Y ahí ven que no me quedó gruesa? Se ve la curvatura y que no quedó gruesa, en cambio está así. Miren cómo quedó de adentro. Que ya les digo, con el torno de una fresa finita lo acomodás. Pero si no tenés torno, no te pongas a hacer dual porque no lo salvás más esto. Es imposible limar esto sin torno. Bueno. Esta era la de... ¿El dedo anular? Sí. A ver, la del dedo medio es esta. Entonces, vamos a agarrar otra perlita.
Ojo acá que esta perla, ¿vieron la burbuja que hizo? No sé si se llegó a ver porque bueno, ahora estoy muy cerca con la cámara. Hizo burbuja, ¿se ve ahí la burbuja? Cuando yo lo pongo acá, probablemente pase esta burbuja acá al producto, ¿sí? Entonces, ojota, mojamos bien, aplastamos y si vemos una burbuja del otro lado o de este lado, la reventamos, ¿sí? Le sacamos el aire. Que nunca quede una burbuja de aire en el producto. Bueno, acá voy haciendo así para llevar el producto de lado a lado. Y que quede cubierto todos los laterales. Maldita sea, cúbrete. Ahí. Chequeo que no se me vaya la mano. Acá hay otro lateral medio vacío. Y ahí voy a pasar a depositarlo por acá. A ver qué pasa. Al fin, ahí me quedó más cortita. Voy a sacar este excedente. Sostengo con el otro dedo. Y voy a despegar de acá. Y entonces estiro un poquito hacia adelante. Bien, esto lo voy a llevar a la cabina. Sofi dice, llegué tarde. No te preocupes, si querés verlo desde el principio, mandale para atrás al vivo y lo podés ver desde el principio. Y si no, tranqui, seguís como venís hasta ahora y después te ves el principio si querés. Graciela dice, me tengo que ir, muy buena la clase, qué genia que sos, saludos. Bueno, un beso, Graciela, después te lo podés ver si querés, porque total quedan. ¿Las uñas de gel necesitan solución para poligel? No. No, de hecho no se moja el pincel con nada en las uñas de gel. Sí para limpiarlo. Para limpiarlo mojamos con alcohol para limpiarlo o con un limpiapinceles y qué sé yo, pero no se moldea el producto. Ahí sí necesitamos que el producto esté bañado, perdón, no se moldee, sí, paren, se me trabó todo. Ahí, con el gel de construcción necesitamos que el pincel tenga el producto. Ahí sí. Sí me dio alergia, parecía que tenía lepra, dice Noelia. Qué bajón, pobre. Claro, no, es horrible que te agarre alergia. Ahí está. Bueno, ven, esta tiene las dos capas, entonces está bastante mejor. Estas tienen una sola, ¿sí? Y la verdad que es bastante frágil, ¿sí? Porque es muy finita. Así que le voy a poner otra capa, pero ahora en un toquecito, porque lo que les quiero mostrar esto. Bueno, paren, voy a hacer esta, que es la del dedo índice. Ay, ya me estoy pegoteando todo. Vamos con esto. ¿Ven? Acá agarré poco líquido, poca solución. Entonces se me pegó producto en el pincel. Limpio el pincel y otra vez a sumergir, sumergir, sumergir. Que esté bien cargadito de líquido. Y ahora sí, ven, ya no me queda producto en el pincel. Puse menos producto con respecto a las otras uñas. Y se va a notar mucho, así que voy a poner más. Porque cuando lo doy vuelta se nota que puse muy poquito producto. Ahí la deposito ahí, humedezco bien el pincel y ahora humedezco esta perla, ¿sí? Ahora sí, voy a empezar a acomodar como corresponde. De lado a lado, llevando el producto. De un lado a otro. Ahí está. Entonces ahora lo voy a colocar por aquí.
lo más parejito que pueda. Y con el pincel húmedo voy a acomodar esta parte de abajo, igual que en las otras. En todas hacemos básicamente lo mismo. Si veo que me sobra mucho producto, con la espátula puedo cortar una cantidad de producto y ponerla en otra cápsula que vaya a usar después. Acomodo ahí. Limpio este sector del exceso que sale por acá. Igualmente eso también lo puedo hacer después. Y acá vino. Unos segunditos. Si veo que se me mueve el molde, con la otra uña lo puedo ir apretando un poquito. Va, apretando, no, sosteniendo, digamos. Unos segunditos, los primeros. Y después, ¿cómo se llama? Ya lo puedo soltar porque se empieza a estabilizar. ¿Ok? Se empieza a curar y se empieza a estabilizar. Qué mal que comentan sobre los broches. Yo iba a comprar varios. No, por eso yo compré 2 nada más y chao. Para probar. Tenía muchas dudas al respecto, dice Sofi. ¿Qué dudas tenés, Sofi? Contanos. Cindy dice, hola Dani, amo, ¿cómo explicás? Pregunta, ¿alcohol puro se usa o diluido? ¿Vos decís para el poligel? Yo la verdad que he usado de los dos. Porque hay veces que me he olvidado de diluirlo y lo usaba igual y funcionaba igual. Yo te soy honesta. Pero diluido te rinde más, por supuesto. Sofía dice, ¿puede ser un error del molde que quede muy fino en los costados? Sí, en ese caso tendrías que usar un número más grande para que no te pase eso. Ah, miren esto. Se van a cagar de risa, paren. Paren que logre sacar esto. Ah, como que cuesta despegarlas estas. Ahí está. Miren lo que me pasó. Una uña con cuernos. Pero no verifico. Compártanlo por la uña con un like para la uña con cuernos. Ay, qué gracioso. Bueno, nada. Cuestión, había pasado así y no chequeé los bordes. Qué plato. Qué gracioso. Bueno, nada. Ahora, miren, acá hay un pelito. Esto no puede pasar. Esto hay que sacarlo urgentemente. A la servilleta. Bueno. Entonces no valen la pena los broches. Y depende. La verdad que a mí no me gustó. Y por lo que están diciendo tampoco. Necesito ese broche si quiero hacer uñas acrílicas con cápsula. No. De hecho, los broches yo los compré hace un mes, ponele, ¿no? De cuando fui. Y nunca los había usado y siempre hago dual, o sea, no, tranca. ¿Tenés los moldes dual comunes? ¿Podés hacer una uña con esas? Sí, tengo los moldes dual comunes que están acá. Pero no me voy a hacer una uña con esto porque me van a quedar diferentes. Hay un montón, o sea, no la voy a hacer hoy. Hay un montón de videos en mi canal donde hago dual con esos. Así que podés ver otros videos en mi canal. Pero es prácticamente lo mismo. O sea, la diferencia es que te va a quedar otra estructura de uña muy superior a esto. Otro día, si quieren, sí, no hay problema. Me hago dual con los otros moldes. Pero hoy estoy probando estos. Humedezco. Y bueno, obviamente para esta uña necesitamos bastante más producto que para la del dedo meñique, la chiquitita. Así que fíjense, con una perla del mismo tamaño, obviamente no llegó a nada. Así que tengo que agregar otra.
Ahí va. Ay, como que no logro que vaya para este lado. Estoy mal inclinada. Ahí está. Estaba llevando para otro lado. Me agarró como una desorientación. Ahí va. Bueno, más o menos. Así va quedando. La punta mucho no me interesa porque ya saben que la voy a limar. Y vamos a ver qué sucede cuando yo lo coloco acá. Ahí va. Lo llevo a cabina unos segunditos para estabilizarlo. Estoy sosteniendo. Porque la verdad que un poco se me mueven. ¡Ah, no! ¡Paren! Me olvidé de la parte de abajo. ¡Qué gila! Miren lo que estaba por hacer. Ay, casi que empezaba a curarse, ¿eh? No, sí. La recagué. Bueno, no importa. Después la acomodo con el torno. Pero ¿cómo me olvidé de eso? A ver. Aldana dice: Dani, ¿qué marca de poligel recomendada? Recién entró. Siempre que me preguntan qué marca recomiendo, les digo lo mismo. Que yo en general no recomiendo mucho porque todas tenemos gustos distintos. Yo les puedo decir lo que a mí me gusta, pero hasta que ustedes no lo prueben, no van a saber. O sea, depende con qué te guste trabajar a vos. Si a vos te gusta más trabajar con un producto que sea más rígido, entonces andate por Cherimoya, Fenjamey o marcas que tengan el producto más rígido. Ahora, si te gusta trabajar con productos más suavecitos por ahí, más no líquidos, pero más laxos, no sé cómo explicarte, más flexibles, bueno, entonces puedes usar QVD como uso yo, que es este. Y bueno, hay diferentes marcas. Araceli dice: Dani, a mí se me parten desde el borde libre y la extensión. Al hacer con cápsulas para las uñas con onicofagia hay que hacer un puente sobre la piel, o cómo se hace, siempre queda un huequito. O capaz esa parte queda muy finita y tengo que hacer más capas. Bueno, en ese caso yo siempre te voy a recomendar que uses este tipo de cápsulas, ¿sí? Porque acá vas a tener más cantidad, o sea, más relleno, más cantidad de producto. Y si vos ves que te quedó muy finita, vos pensás que el grosor de la uña tiene que ser de casi 1 milímetro, como la tarjeta. Como la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la sube, la que te guste, comparalo con eso, ¿sí? El grosor tiene que ser de esa medida. Entonces, si a vos te quedó más finito que eso, claramente se te va a partir, sobre todo desde la extensión en adelante, porque la parte de uña tiene la propia uña de soporte, ¿no? Bueno, se te va a partir acá, de acá en adelante. Si vos ves que te quedó más finito que eso, haces como hice en esta. Por ejemplo, esta está muy finita, esta probablemente se parta, lo mismo que esta. Esta no creo, porque quedó re gruesa. Pero a estas dos, yo ahora le voy a dar una segunda capa, como hice con esta. Simplemente pones otra capita de producto y lo pones por arriba. No muy abundante la capa, por supuesto, porque ya tenemos una capa de producto. Bueno, este que era el número... Ay, no veo nada. 6 era la de acá, sí. Bueno, entonces, lo que nunca probé es... ¿Vieron esos videos que aparecen en TikTok, en Instagram y qué sé yo? Que agarran y le mandan el producto así. Acá, en la uña, ya veo que la recago. Ponen así un poco de producto en la uña. Ay, me estoy riendo sola. Mandan la cápsula. Está bueno esto, es re fácil. Mandan la cápsula, apretan y ya está, no hay que acomodar nada, se hizo solo. Che, está bueno este método. En vez de perder tiempo con el pincel.
Cuestión, ahí tenemos la segunda capita. Le voy a sacar acá esto. Acá, ¿qué pasa? Excepto que se me mueva, yo no tengo mucho problema en esperar un poquito como si fuera la primera capa y que esto se me va a venir para abajo, ¿sí? Entonces, una vez que voy a hacer la segunda capita, si es que la necesito, lo que puedo hacer es como usar esto como si fuera un tip, por ejemplo, y ponerle la otra capa encima, ¿no? Entonces, ahora sí me puedo tomar unos minutitos para hacer, si le voy a hacer segunda capa a esta y a esta, lo puedo hacer y meter las tres juntas, porque total por abajo no es que se me va a pasar el producto, ¿me entienden a lo que voy? Esta era la número 5, entonces esta es la del dedo medio. Que voy a hacer lo mismo, che, estuvo bueno esto de poner el producto así. A ver, si sale esto me estoy quedando sin poligel, me parece. No, hay un montón todavía. Voy a poner un poquito en esta y un poquito en esta. Ahí está. Y ahora lo voy a acomodar acá. Ahí está. Lo acomodo ahí. Me fijo por acá que no se haya pasado producto. No se pasó. Voy a pasar el repujador para limpiar el exceso. Y a colocar este en este. Esto creo que puse un montón de producto. Esto va a ser un desastre. Paren. Sí, miren todo el producto que sobresale acá. Bueno. Paren. Acá. Primero voy a sacar el exceso de costado. Ese es el problema de hacer así, que es mucho más fácil, sí, pero ojo porque no sabemos la cantidad que estamos poniendo, si es mucho o poco. No se puede medir muy bien, ese es el tema. Miren todo lo que me sobró acá. Bueno, no importa, estamos probando diferentes formas. Limpio. Y ahora sí, ¿ven lo que les decía? Tengo las tres. Acá, que miren cómo se sale acá el producto. Bueno. Tengo las tres y el producto no se me va para abajo porque eso ya lo tengo controlado de la capa anterior. Así que ahora sí... Uy, se me movió. No. Me voy a la cabina y a hacer esta capita. Bueno. ¿Conoces una marca de esmalte hipoalergénico? Bueno, estábamos hablando recién de la IBD, que dicen ser hipoalergénicos, pero no sé porque no los probé. Y tampoco es que los puedo testear yo. O sea, la única forma de saber que no son hipoalergénicos sería que los use y me dé alergia. Y ahí los demando. No, mentira. Pero les quiero decir, no sé por qué no los probé. En teoría sí son hipoalergénicos según ellos. Y no creo que se manden a decir que lo son cuando no lo son. Pero bueno, nunca se sabe. ¿No se despega cuando soltás? ¿Qué cosa? ¿Las cápsulas? No. ¿Qué cabina tenías vos? La Sunone. A ver si ve ahí. Sunone de 48 watts. Dani, ¿con qué esterilizás tus instrumentos? ¿Con el esterilizador? ¿Me recomendás el torno que tenés? Para empezar, sí, pero no es para andar atendiendo una clienta atrás de otra durante prolongados años. Pero sí, siempre te voy a decir, del que tengo yo, o sea, del Mercedes 2000 para arriba, nunca para abajo. Es semiprofesional ese, el que tengo yo, pero yo no atiendo una clienta atrás de otra, entonces, bueno, aparte de ya el mío está en las últimas, ya tiene sus buenos añitos. ¿Por qué con el poligel casero sí se despega? No sé si falta gel o acrílico. ¿Cómo se te despega? ¿Vos decís que se te despega la cápsula? ¿O qué cosa se te despega? ¿O de tus uñas naturales se despega?
Miren esto, se extendió hasta la punta, ¿vieron que tiene punta este? Se extendió hasta la punta, no sé cómo, una capa muy finita que claramente ahora la voy a cortar. Che, está re buena la estileto que hace, ¿eh? Pero ni a palo me hago estas uñas así de largas. Pero les quiero decir, se extendió hasta acá y yo hice así hasta acá y yo hice así para sacarme la cápsula y claro, casi me arranco la uña. Bueno, ahora sí, me cansé. Voy a limpiar el pincel y me voy a limar estas uñas. Paren. Vamos a limpiar acá esto. Y las uñas, porque para limarlas, ya saben que el poligel, al igual que el gel, deja capa pegajosa. ¿Ven cómo se me pega la wipe? Deja capa pegajosa, que es la famosa capa de inhibición de oxígeno, tanto de arriba como de abajo, deja esta capita. Entonces, lógicamente, tenemos que pasarle la wipe con alcohol o con clarificador, sanitizador, bueno, lo que ustedes usen. Acá vamos a limpiar muy bien esto para sacarle bien el pegote. Si no, no podemos limar. Porque se pega el producto, la capa de inhibición se pega a la lima y hace un enchastre tremendo. Bien, bueno. Esto ya estaría. La mano me quedó media pegote. Acá el repujador lo vamos a limpiar también porque anduvimos toqueteando el poligel. El pincel siempre está pegote porque andamos toqueteándolo también. Entonces lo vamos a limpiar. Hay que cuidar las herramientas. Vamos a limpiar muy bien la espátula para que la podamos volver a usar en otra ocasión. Le ponemos la tapita. No, siempre me equivoco. Le voy a poner nombre a la tapa. Vamos a ponerle la tapa al pincel. Vamos a cerrar el poligel. Correr de acá esto para que no se contamine. Ahí estamos. Ahora yo puedo abrir esta servilleta para tener un espectro mayor. Da una estructura que no tiene pozos. Que la superficie está divina. ¿Sí? Pero bueno, siempre se nos sale un poquito de producto de costado que lo solucionamos muy fácil porque en general ese producto que se sale de costado suele ser finito, entonces no hace falta usar la parte gruesa de la lima. Y si la vas a usar por rapidez, por comodidad, usala, pero tranca, no te zarpes, no abuses, porque puedes sacar mucho producto, ¿sí? Entonces yo voy a limar los laterales, los faldones, la punta, ¿sí? Limo lateral. Bueno, acá la punta está complicadísima porque esta era la que tenía cuernos y se le extendió. Dato importante, siempre hay que sellar área de cutícula, ¿sí? Porque con los dual siempre se nos pasa un poquito de producto. Entonces, ojo acá. Vamos a sellar muy bien esta parte. Que no quede producto pegado a la cutícula, la uña natural ni nada de eso. Podemos ayudarnos del repujador de cutícula a despegar en el caso de que se haya pegado mucho. Ven acá, esto es producto, esto no tiene que pasar, hay que evitarlo lo más posible, pero ya ven que es súper finito y es un detalle que se saca al toque, ¿sí? Pero eso no tiene que quedar nunca. Si queda, como les pasa como a mí, lo sacamos, nunca se lo dejamos, porque si no esto después provoca desprendimiento y se filtra agua, se crea humedad y eso se traduce en hongos. Vamos a limar faldón, vamos a limar acá de costadito para sacar todo ese exceso de producto. Y ahora, ay, me resulta re incómodo esto que esté tan bajito para limar. Voy a limar la superficie, pero muy
como bien dice la palabra, superficialmente, ¿sí? Porque me quedó bastante perfecta y yo no quiero cagarla con limar de más y generar un pozo, ¿ok? Entonces, ojo acá. La limamos, sí, pero tranca. Ahora, me había olvidado de este faldón de este lado. Chequeo que los dos faldones estén a la misma altura. Acá me está preocupando bastante el tema de la punta, a ver. Voy a hacer una bestialidad. Esto no lo hagan con sus clientas, ¿eh? Pero yo les dije que seguro me iba a pasar en la cantidad. Ahí está. Ay, me quedó como la punta lipstick. Bueno, nada que ver. Yo quería uñas punta almendra, pero esto no surgió. No salió. Bueno, ahí va. ¿Ven que quedó recontra gruesa? Esto yo le tengo que dar con el torno, porque si no es imposible. Y le va a quedar así a la clienta, ¿ok? Si no tienen torno. Entonces por eso, ojo, no se manden a hacer con dual si no tienen torno. Acá yo con el repujador puedo chequear si sigo teniendo producto pegado a la piel. Uy, se me movió todo. Ay, Dios. Como no tengo más producto pegado a la piel, ya me quedo más tranquila. Ahora entonces lo que paso a hacer es a... paso el cepillito cuando ya está limada y la limpio con la wipe con alcohol. Y ahora en esta uña al menos yo ya puedo esmaltar o ponerle el top coat si lo voy a dejar con este color y ya está. Pero obviamente me falta sacar este hueco nauseabundo, ¿no? Bueno, cuestión, voy a continuar con las otras uñas. No hagan esto en sus casas. Ah, bueno, ven, está tan grueso que ni siquiera puedo hacer esto en algunas uñas. Esta que era la que había salido el estileto este perfecto. También la voy a cortar. Porque ni a palo me limo todo esto. Y yo dije que me las iba a hacer cortitas. Ah, esta no sé cómo voy a hacer para entrar acá. La voy a tener que bajar un poco de acá con el torno. A ver si puedo con la lima. Para poder cortarla. Pero bueno. Vamos con esta, que está más a mano. Ahí más o menos. Voy acomodando a poquito la punta. Despego la piel. Miren todo como acá se pega esto que se sale de costado del molde. ¿Sí? O sea, el secreto del dual es que se te chorree lo menos posible. Porque después tenés que andar arreglando todo. Pero bueno, todo se arregla, ¿no? También. Acá lo mismo, despego, siempre despego la piel, nunca dejo producto pegado a la piel. Y acá en el parte de cutícula lo mismo. Bueno, voy a sellar. Área de cutícula. Y sigo bajando para ir limando toda la uña. Acá voy a ir suave porque no quiero generar pozo ni retirar producto porque acá es solamente una limadita. No es que quiero arreglar nada, sino simplemente mantener. Y tampoco quiero que la uña pierda la forma. Así que hay que estar atentos a eso, a ir moviendo el dedo a la par que vas moviendo la uña, la lima, perdón. Bueno, acá
cuidando los laterales. Ahora sí, me falta esta. Miren qué desastre el pedazo de producto que me quedó acá. Pero encima se nota que es de la capa anterior. Eso es lo peor. Eso es que ni cortar puedo. La misma cantidad que tú usas que ni puedo cortar con el cortatip, dice. Ahora nadie le pusiste todo el poligel. Eso es lo que yo les dije, pero se los avisé antes de empezar el vivo, que seguro que iba a tener que hacer eso, porque no me manejo bien con las cantidades en la cápsula, porque estas son nuevas, son más finitas, entonces no sé, no tengo idea qué cantidad ponerle. En cambio con las comunes, con las otras que tienen mejor curva, me manejo mucho mejor. Ahora, estoy sintiendo algo que me pincha acá abajo. Debe ser un pedazo de poligel. Ahí está. Esto quedó súper enorme. Bueno, acá lo mismo. Voy a pasar el repujador. Voy a ir despegando el producto de la piel. Porque me quedó lo mismo que este. Ven que quedó acá esta laminita. Esto no tiene que pasar. Pero bueno, será cuestión de práctica como con todos los moldes, ¿no? Y como con todo en esto de la manicura. Cada vez que agarramos un producto nuevo que nunca usamos, siempre pasan estas cositas. Lo importante acá, el aprendizaje y la enseñanza, es la regla. Si tenés lima y torno, todo se arregla. Entonces acá esto se sale solo, ¿ven? Eso nunca jamás hay que dejarlo. Vamos a limar bien acá estos laterales. ¿Qué cosa queda muy caída? ¿Se puede hacer dual system en uñas con forma pico del oro? ¿Cómo sería eso? Pasa que necesitas que la cápsula tenga esa forma, ¿no? Si no, te va a costar un poco más lograrlo. Lo que tienen las cápsulas duales es que te condicionan un poco bastante, o sea, te condicionan a la estructura que te da esa cápsula. Por eso también es que hicieron tantos modelos distintos, ¿no? Vamos a este lado. A esta le estoy sellando el área de cutícula y los laterales, pero mucho no me focalizo en la punta porque me falta cortarlo. Ahora voy a revisar nuevamente que no me haya quedado nada pegado. Y si veo que todavía me quedó un poquito de producto pegado, paso la limita otra vez. Si encima del gel de construcción vas a poner un esmalte en gel o un top coat, no pasa nada, pero si le dejas el gel, sí tienes que limpiar la capa de alcohol porque si no se opaca el gel. Exacto. Sé qué pasa si no limpio la capa de inhibición. Bueno, lo que dijo Open Nails, pero además no puedes limar porque se te pegotea. Se te queda ese pegote que está en la uña, se pegotea en la lima. Así que te jode bastante no hacerlo. El trabajo va.
A ver, ahí le traté de hacer un huequito, a ver si pasa. No, qué maldito. Bueno, ahí puede cortarle un poco. Bueno, ahí está, ahí está. Y el hueco interno lo acomodo con torno, porque la verdad... Ahí está. Ahora vamos a enderezar esta. Y esta. ¿Qué problema tengo siempre con la chiquita? Nunca la puedo acomodar como me gustaría. No sé si es que está torcida, yo estoy torcida. Tengo el enfoque torcido, no sé qué es. Pero saben que nunca puedo acomodarla como me gustaría. Ay, ay, ay. Me da una bronca. Esta uña maldita. Bueno, lógicamente esto con torno es mucho más fácil, rápido y sencillo, pero siempre me piden que les muestre de las dos maneras, entonces algunos días uso el torno, otros días uso la lima y así estamos. Ahí. Qué cosa, cómo se ha salido esto, Esto es lo que detesto de probar nuevos cuando todavía no le agarraste la mano. ¿Qué es presencia 3? Bueno, él se está diciendo poner por capas el dual de presencia 3 para alinear la uña. ¿Qué está diciendo? Pasa que, chicas, V-Nails es de México. Entonces, capaz, hay algunas cosas que las decimos diferente. Pero, nada, explícanos a qué te estás refiriendo. A ver si te podemos entender. Ay, carajo, no puedo cortar. Ay, está cortando un poco el exceso con el coso, con el alicate. Después que se me quebró mi uña, intenté hacer la uña 3 veces. Ya me desanimé. Y más que yo no sé de uñas, yo compré todo para mi uso personal y me salen más o menos. Solo es de limar, me dicen, y listo. Es que sí, o sea, la clave está en el limado. Cualquier uña, por más desastrosa que esté, con el limado la puedes dejar preciosa. Hablando del limado, me cansé de la lima, así que voy a pasar al torno. Porque igual ya lo tenía que traer para hacerme... para limpiar acá abajo el desastre este. Así que vamos a sacar la cabina. Y voy a traer el tornito. Que esperemos que hoy no defraude el torno, porque me pongo a llorar si no funciona hoy. Porque si no me voy a tener que sacar completa si no puedo arreglar esto. Ay, Dios.
cansé de limar. A ver, van a ver que ahora en 2 minutitos arreglamos todo. Cuestión, vamos a usar la fresa, que es más bien triangular, pero no de acá. Es una de las que compré hace no mucho de Tuxteno. Esta me parece que es la más adecuada. Vamos a ver qué pasa. Esta es de acá, así que la voy a guardar. Ahí va. Y vamos a colocar esta. Vamos a ver que ahora a ver. Ahí va. Ahí prendemos y se me enredó todo. Con la formita que tiene esta y tiene mini punta de seguridad, ay, no sé, no me lastima la piel que estoy toqueteando acá y me permite hacer el huequito este de la curvatura, sacar todo el exceso de producto que me haya quedado y acomodar esto perfectamente. Es muy complicado poder mostrarles en cámara justo este dedo, el pulgar. ¿Ven cómo va quedando? ¿Se ve? Estoy toda torcida, quiero que lo sepan, para que puedan ver. Voy a emparejar la punta un poco más porque igual la quiero más cortita, así que tengo que, a ver, más o menos ahí. Y ven que ahí cuando yo hago esto es como que se pone un poquito ancho de vuelta. Entonces, ¿se está viendo ahí lo que estoy haciendo o no? A ver, ahí. Voy a darle un poco más acá. Y el tema es que ahí me queda medio cortante, así que necesito dar vuelta el dedo. Ahí. Para que me quede mejor. No veo, perdonen, pero tengo que emparejarlo así porque si no, no veo lo que estoy haciendo. Ahí va. ¿Ven cómo va quedando la curvatura y demás? Ahora, esta misma fresa yo la suelo usar para sellar área de cutícula. Pero ahora está en la polaridad contraria a esto. Para todo este exceso que se genera de producto, que se chorrea, que se sale, con esta misma fresa paso por toda esta área de cutícula y queda súper bien sellado. Ven que saca todos esos pedazos, esos excesos que me quedaron. Ahí está, ahora sí. Ahora vamos con este, que también quedó acá un poquito. Lo mismo de este lado. Y acá también tengo que hacer lo mismo. Sacarle bastante producto acá que me quedó acumulado. Uy. Ahí está. Le voy sacando de acá del medio.
con esto yo me aseguro de que me quede súper bien la uña. Por eso les digo, miren qué rápido y qué fácil se arregla con esta fresa. Pero si no tiene entorno es imposible a ese huequito. Bueno, ahora vamos con esto. Lo mismo, tengo que sellar el área de cutícula. Fíjense lo que tardé antes con la lima y lo que se tarda con esto. Obviamente te acelera muchísimo los trabajos y además te ayuda un montón en cuanto a que vos tenés que hacer menos esfuerzo físico. Porque es un desgaste y esfuerzo físico usar la lima. En cambio, el torno hace todo el trabajo. Mucho más sencillo. Ahí voy con el huequito. Miren, ven qué fácil. Acá se nota a la vista que acá hay producto que hay que sacar. Entonces, ahí está. Acomodamos ahí. Este ya está. Este le falta un poquito, pero menos que los otros. Este había quedado mejor que las otras uñas. Y el chiquito, ni les digo, se acuerdan que era un desastre, pero como quedó más cortita, hay menos para arreglar. No, no es Melinda, no es el de 1500 pesos. Va, ¿de dónde sos, Melinda? ¿De qué país sos? Para ver si estamos hablando de cosas diferentes. Ay. Ahí voy terminando esto. Acomodamos acá, que si me había pasado un poquito. Vamos a afinar un poco más esta, que no me gustó como quedó. Ahí las miro todas. Y me fijo, si llego a notar que en alguna necesito ir un poco más a fondo, llegar más atrás, para que quede más parejito, puedo cambiar de fresa y usar una que... Ay, paren que no puedo sacar esto. Ay. Ahí está. Puedo usar una fresa que sea más finita, como esta que estaba usando, que tenía puesta, digo, antes. Y esta me permite, obviamente, llegar más a fondo. Pero ojo acá, tengan cuidado de no lastimar la uña natural, ¿sí? El crecimiento de la uña natural. Y de no lastimar la piel, porque acá están corriendo el riesgo de tocar mucho la piel, ¿sí? Cuando se meten tan a fondo con una fresa como esta que no tenga la punta de seguridad. Así que ojo, acá. Vamos a chequear con esta. Esta también nos puede servir, que es la bolita para limpiar acá esto que nos sobra. A mí me gusta más la otra, pero bueno, ya que estamos les muestro cómo podrían hacer con diferentes fresas que pueden tener a la mano. No es para esto esta fresa, sí, esta fresa es para la piel, no es para el producto. Pero bueno, uno tiene que arreglarse con lo que tiene en algunas ocasiones. Y ven que es cuestión de ser ingeniosos y probar. Obviamente no es para esto. Van a tardarse un buen rato. Pero, qué sé yo.
si un día se encuentran con que necesitan hacer algo, pueden acomodar la fresa para eso. Cuestión, esta sí es más para el producto, así que para eso la voy a usar. Para sellar acá todo el área de cutícula, retirar todos los excesos de producto. Limar la superficie si tengo ganas. Con la parte más de atrás de esta fresa lo puedo hacer. Y acomodar acá este costadito para finalizar. Ven que ahora sí quedó mucho más prolija de todos los laterales. Ahí va. Y nos queda esta chiquitita, maldita. Ahí va. Ahí va. Y ya casi podría estar. Un pelín más acá que no me convence cómo quedó. Y está lo mismo, como que en el medio sobra mucho producto. Quiero que quede más linda, más estética visualmente. A ver, acá, si logro acomodar esto. Mismo acá. Una pasadita más en esta. Eso, ahí va quedando. Bueno, a ver, vamos a pasar el cepillito por todos lados, por abajo, por arriba. Y finalmente, bueno, acá lo estoy llenando de polvo, esto está muy mal. Porque después se caga trabando esto. Esta me quedó más larga, pero bueno, no importa. Después me la acomodo yo. Ahora, la cuestión es pasar el alcohol o lo que usen para terminar de retirar todo el polvillo, ¿no? Pasamos la wipe. Ahora sí, finalmente vamos a ver cómo quedaron las uñas limaditas. Sí, tendría que ponerme un barbijo. Es verdad. Sí, es poligel y sistema dual, Nilsa. Ahí está, bueno, ¿ven? Entonces, ahora sí yo puedo ver, a ver, vamos a ver desde acá arriba. Acá, bueno, tenemos unos restitos que no pasa nada, no son nada importante. Podría pasar, ¿ven? Que se me pegan acá. Ojo, si voy a esmaltar, estos pedacitos no tienen que estar, ¿ok? Pero ahí vemos que quedó bien la curvatura, que pude resolver la cuestión de todo el producto que había quedado. Ven que quedó bastante bien, está bastante decente. Esta me quedó más larga, es lo que estoy viendo. Esta también pude acomodar ahí, tiene un grosor aceptable. Esta quedó como con más curvatura que las otras, me da la sensación. Esta es como que no me termina de gustar, pero bueno. Y la cuestión es que así de costadito, estoy viendo como que me quedó, como que se ve mi uña. Re translúcido. Bueno, no importa. En esta no se ve tanto. La cosa es que queda una estructura que me gusta, queda como una cosa medio más natural, ¿no?
no tan artificial como esas uñotas que tienen un súper peralte, que obvio es cuestión de gustos, ¿no? Como todo. A mí en lo particular siento que estas me dan como más, no sé, como más así, más tipo natural. Claro, eso me refería a que queda fina a los costados. Claro, eso es exacto, sí, esto. Pero vos, ¿quién lo había dicho? Sofi. Sofi, ¿usaste estos mismos moldes? O sea, los de Cherimoya. Porque esto a mí, con estos, no me pasa. Entonces yo no sé si es una cuestión de los de Cherimoya o qué onda. O qué. Ojo, ya les digo, es la primera vez que los uso. Puede ser que yo le esté pifiando en lo que estoy haciendo, porque eso puede pasar siempre que uno usa un producto por primera vez. Ahora me tendría que limar un poco más esta, en un rato me la voy a limar. Y lo que podría hacer... Ah, no, porque si me la tengo que limar no. No, me podría poner top coat, pero nada. Sí, los Cherimoya, los de 100. Y de esos clásicos también, dice Sofi. Bueno, estos que usé ahora son estos. Y estos son los comunes que usé siempre, los de toda la vida, digamos, que tienen más curvatura y demás. Fíjense que si yo lo colocara así, ven que entraría mucho más producto en este. Queda ahí un aire y este tiene producto, imagínense. Bueno, estos son los que usé siempre, qué sé yo, y con estos nunca tuve problema, pero no sé, no me gusta esto de que se vea la uña natural. Porque cuando yo los medí, yo les fui mostrando. Bueno, ahora no puedo fijarme porque ya tengo el producto. Pero yo les fui mostrando que me quedaba perfecto de lado a lado. Incluso cambié de número en un par porque no era el número que se adaptaba. No sé. Tendré que... Bueno, claramente la otra mano me la voy a hacer después de cenar, o sea, en un rato. Así que bueno. Nada. Después les cuento de última en el próximo vivo. Si en la otra mano me pasó lo mismo, lo que voy a hacer es voy a sacar... ¿Se acuerdan que yo ya había medido para esta mano? Bueno, ahora me voy a ir a cenar tranqui, qué sé yo. Y después los números de esta me los voy a medir de vuelta, de cero. Voy a guardar estos y me los voy a medir otra vez. Así que... ¿cómo se llama? Nada. Voy a ver si es cuestión de que los medí yo mal o de que, bueno, son medio chotinguis. Mi torno, me preguntaban, es el... Miren, justo acá tengo la caja porque hoy lo iba a tirar. Y no el torno, la caja. Este es el Lina, el Mercedes 2000 y es de 20.000 revoluciones. Acá está la información. ¿Ven? Es de 20.000 revoluciones. No es muy profesional, es semiprofesional. ¿Te sirve para arrancar? Sí. Pero si podés, ¿cómo se llama? Si podés invertir un poquito más y comprarte uno de 30, 35 revoluciones, 35.000 obviamente, te va a convenir más. Pero nunca de menos que esto, ¿eh? Bueno, chicas, les agradezco un montón por todo este tiempo que estuvimos acá. Y nos vemos en el próximo vivo. ¡Chau!